Queridos hermanos, Dios les bendiga y demos gracias al Señor por la oportunidad de servirle y poder compartir cada día su palabra. Estamos durante las últimas semanas compartiendo el Evangelio de Juan y el día de hoy vamos a terminar con el capítulo 12 de Juan, con unas grandes enseñanzas para nosotros y para que usted las pueda compartir con aquel que no conoce la palabra de Dios. Estamos en Juan 12, versículos del 44 al 50, y esta enseñanza se llama: El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 12, 44 en adelante. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no ha venido a juzgar al mundo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Noten, hermanos, la cantidad de enseñanzas que podemos encontrar en este pasaje de las Sagradas Escrituras. El tiempo de Jesús en la tierra estaba llegando a su fin. Recuerden que estamos hablando de la última semana de Jesús en la tierra. Durante todo el tiempo había enseñado y hecho tantos milagros para que creyeran en Él. Sin embargo, muchos no creyeron. Igual que hoy, muchos no quieren creer. Muchos de los líderes religiosos judíos no reconocían su fe en Jesús porque tenían miedo. Temían que los expulsaran de las sinagogas. Ya los religiosos habían dado la orden de que cualquiera que hablara de Jesús sería expulsado. Y ellos perderían entonces su posición y prestigio en la comunidad, y eso les interesaba más que Jesús. Debería interesarnos más la aprobación eterna de Dios que la aprobación de los hombres. Pero así está el mundo hoy también. Al mundo le interesa más la fama, le interesa el poder, le interesa la aprobación de los hombres, más que las cosas de Dios, lamentablemente. Qué triste es escuchar esto, pero así es. Hoy en día pasa lo mismo. Por eso, en este pasaje dice que Jesús clamó. En el versículo 44 dice: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Él está clamando, ya que la gente tiene que entender que Él es Dios. Él está confirmando su deidad. Número 1, dice aquí: el que cree en Él, cree en el Padre. Número 2, en el versículo 45, dice: y el que me ve, ve al que me envió. Ahora está hablando del que lo ve a Él, también ve al Padre. Dos importantes puntos está destacando Jesús aquí. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. A menudo, quizás nosotros nos preguntamos: ¿cómo será Dios? ¿De qué manera podemos conocer al Creador si no se hace invisible? Mucha gente
quizás pregunte cómo es Dios. Pero Cristo aquí, Jesús le está diciendo claramente que el que lo ve a Él, ve a Dios. Que el que cree en Él, cree en Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. Estás viendo a Dios. Pero el mundo era y ha sido incrédulo. Y hoy en día hay doctrinas que hablan que Cristo es inferior a Dios. Le dan un rango inferior a Dios, como profeta, como hijo de Dios, pero menos que Dios. Y Él aquí claramente nos está diciendo que Él es Dios. Miren el versículo 46 y 47 lo que nos dice. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta expresión es importante para nosotros. Jesús repitió aquí una declaración que había hecho varias veces ya. Él es la luz del mundo. En Juan 12:8, Él dice que es la luz del mundo y el que lo sigue a Él no andará más en tinieblas. En Juan 9:5 también dice que Él es la luz del mundo. En Juan 1:4-5, la palabra de Dios dice que Él es la luz que vino a prevalecer sobre las tinieblas. Cristo es la luz que alumbra al mundo. Él había dicho o había indicado que todo el que lo seguía a Él no andaría más en tinieblas. También había dicho que Él era la luz que podría abrir los ojos espirituales de los ciegos espirituales. En Juan 6 podemos ver eso, en Juan 9 también. Él es la luz que puede abrirnos los ojos espirituales a nosotros para que podamos ver el camino. El que cree en Jesús no andará más en tinieblas porque Él es la luz del mundo. Hermano, muy clara la expresión de Jesús aquí. Si usted quiere andar en la luz, tiene que buscar de Cristo. El mundo anda en tinieblas y el que anda en tinieblas anda tropezando, cayendo, anda sin rumbo, no sabe a dónde va porque está en tinieblas. Pero Jesús vino a abrir los ojos espirituales del mundo. Miren el versículo 48 allí ahora. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él está hablando muy claro. El propósito de Jesús, cuando vino por primera vez, la primera venida de Cristo, Él no vino a juzgar a las personas. Él vino a mostrarle el camino de la salvación. Él vino a traer salvación. Él vino a traer la vida eterna a todo aquel que en Él cree. Él dijo, yo no he venido a juzgar el mundo, a condenar el mundo. Yo he venido para que el mundo sea salvo. Entonces, hermano, ese es el camino. Busque de Jesús. Usted tiene que buscar de Jesús, usted que está oyendo esta enseñanza, porque Jesús es la luz. Es el camino que alumbrará su vida para que usted tenga vida eterna. Él no vino para juzgar, sino para salvar al mundo. Cuando Él vuelva, dice este versículo acá, cuando Él vuelva otra vez, dice en el tiempo postrero, cuando Él venga, uno de sus propósitos será juzgar a las personas según la vida que llevaron en la tierra. Ahí sí vendrá como juez cuando venga en su segunda venida. La palabra de Cristo que no quisieron aceptar ni obedecer serán las que le condenarán. Él lo está diciendo muy claro. La palabra de Dios será la que condenará al mundo por no haber creído, por no haber obedecido. Así que, hermano, aquí nos está diciendo claramente Jesús, obedezcan mi palabra, obedezcan lo que yo digo, obedezcan lo que hablo,
porque yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que me mandó Dios Padre. Entonces Cristo es Dios que está hablando su palabra y su palabra se manifiesta cada vez que alguien la predica. Su palabra, Cristo es el que habla cuando alguien predica su palabra. Cristo es el que habla cuando alguien testifica, cuando alguien habla de la Escritura. Es Cristo el que está hablando para convencer al mundo de que busquen el camino correcto para que sean salvos. Las palabras de Cristo, que muchos no quieren creer ni quieren obedecer, serán las que van a juzgar al mundo incrédulo. Los que aceptaron a Jesús y han vivido según su voluntad, vivirán eternamente, lo está diciendo. Las palabras de mi Padre son vida eterna. Los que aceptaron la palabra de Dios, los que escucharon la voz de Cristo, entonces van a tener vida eterna. Y cuando decimos la voz de Cristo es que Él habla a través de las personas. Cuando alguien se acerca a otra persona para hablarle la palabra de Dios, es Cristo el que está hablando a través de esa persona, indicándole para que crea en Cristo y tenga vida eterna. Importante para que usted en este momento decida de qué lado estará, porque las consecuencias de su decisión perdurarán para siempre. Si usted decide seguir a Cristo, si usted decide obedecer su palabra, creer en su palabra, usted tendrá vida eterna, dice Cristo. Pero si usted decide rechazar como aquellos judíos, rechazar la palabra de Dios y no creer en Cristo Jesús, usted irá al infierno irremediablemente y la palabra de Dios le juzga y le juzgará por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Hermano, tú que conoces la verdad, que conoces la palabra, no dudes en mandar esta enseñanza a aquellas personas que no conocen de Cristo. Tú que me estás viendo, que no has sido salvo, que no has recibido a Cristo en tu corazón como el único Salvador personal, toma tu decisión en este momento. Busca la luz. El que ve a Cristo, ve a Dios. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es el momento de que tú decidas a dónde quieres ir, a la vida eterna con Cristo o al infierno para siempre. Todo depende porque la palabra de Dios es la que te va a juzgar por no obedecer lo que en ella está escrito. Que el Señor te bendiga.